Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos aquí con el doctor Marchetti y el doctor Mario Sabán. Adelante, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Daniela. Un placer enorme tener, primero que todo, informar algo privado a todos los amigos que están ahí. Ya Marchetti se da cuenta de lo que voy a anunciar. Hoy es el cumpleaños del doctor Francisco Marchetti. Así que, por favor, felicitaciones, aplauso. Bueno, Gracias, doctor. aplauso que no se escucha por parte de la gente. Así que no sabíamos que era el cumpleaños y estamos muy contentos de que podamos presentar su libro en este momento. Cábala, Fundamentos Ontológicos, y Biológicos. Fíjate, Así qué es. fuerte la... Voy a hacer un resumen rápidamente, quiero dejarte hablar porque lo más importante es el autor, no quien lo presenta, sobre todo, y voy a tratar de dialogar contigo, pero tengo varios puntos a los que yo quiero hacer referencia, varios puntos de análisis dentro de la obra que me parecen muy interesantes. Reitero que voy a hacer una síntesis del libro, no voy a entrar a hurgar en el contenido, luego calculo que en el diálogo podremos, bueno, comentar con el doctor Marchetti. Primero que todo, el libro comienza con, para mí, una grata sorpresa, y es la utilización del lenguaje filosófico aplicado a la cábala. Es decir, me queda claro, y lo dice luego el doctor Marchetti, que el idealismo monista ha triunfado sobre Descartes, ha triunfado sobre el mundo, sobre la visión cartesiana de la realidad. Y no puedo estar más que completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo con él. Idealismo monista, acá hay mucha tela para cortar, porque el idealismo siempre se lo ha asociado a Hegel y el comienzo de la dialéctica, pero yo creo que el idealismo monista de la Cábala es más monista que el idealismo hegeliano. Es una apreciación mía, quizás luego podemos debatir este tema, y cuando filosóficamente analiza la cuestión del ser, lo atribuye el doctor Marchetti a la Ein Sof. Él dice lo que los filósofos analizan como el ser, esto en la Cábala es el Ein Sof. Y los entes es el mundo de la fragmentación, el mundo del universo de la separación, el mundo del Elohim, el mundo de la creación, pero la conclusión es que tanto el ser como el ente constituyen una sola unidad, por eso insiste sobre este monismo idealista del cual la Cábala está completamente, totalmente de acuerdo. Así empieza el libro en las primeras páginas y nos va llevando a través del ser y el ente durante las primeras páginas hasta que resume en la página 29 y dice, resumiendo, el ser, la esencia del ente o lo ontológico de lo óntico son inseparables. Constituyen una unidad ontológica perfectamente definida. Conciencia y ente son indivisibles. Aquí viene un tema muy interesante porque ya trae edad, que lo va a tratar un poco más adelante. No hay ente sin conciencia a priori. Oigan bien esto, que es clave. No hay ente sin conciencia a priori, es decir, no hay fragmento si antes no hay una información consciente en el universo y que proviene del ser. Siempre hay conciencia como causa primera del óntico. Dios es conciencia manifestada en el ente. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y aquí en la página 33 habla del verbo. Y aquí me parece que hay un gran rescate de este concepto cristiano del verbo, pero tomado de manera metafísica, no de manera dogmática. Y dice en la página 33, el otro elemento en la estructura ontológica es el verbo, pero de ninguna manera debemos aceptar que la materia fue creada por el verbo. El verbo se manifestó durante la creación de la materia, aunque existió con anterioridad a ella en forma de pensamiento puro, sabiduría eterna. Parece como si estaría hablando de Atzilut, sabiduría eterna, parece la dimensión de Jochman lo cosmogónico, parece. Luego le vamos a preguntar si esto es así. Y sigue, dentro de la estructura ontológica, lo primero fue el pensamiento, luego la palabra, el sonido, la vibración, y mediante la palabra Dios expresa todo lo material, pero no lo inmaterial. Quiere decir que
vuelve a insistir el doctor Marchetti sobre lo primero fue el pensamiento. Nuevamente 100% de acuerdo en que es el pensamiento anticipatorio de la realidad. Pasamos a la página 37 y en la página 37 aquí habla de que este conocimiento que se percibe sin interferencias y sin desconciertos, comienza el capítulo tercero haciendo un análisis de la ontología profética. A esto se le conoce Ruach HaKodesh y hace un análisis de este espíritu divino como una manera especial de obtener información cualificada. Él dice, el profeta, el místico, recibe un tipo de información cualificada. Nosotros en la Cábala lo analizamos desde la Jojma, desde el conocimiento intuitivo de la Jojma, y aquí queda en su obra claramente. En un momento, en el capítulo 4 le dedica todo un capítulo a Saulo de Tarso, con la ontología paulina. Y dice Saulo de Tarso, y aquí, claro, él sabe que yo soy admirador de Saulo de Tarso, y a mí aquí se me erizó la piel cuando puso esto. Sobre todo, qué curioso lo que pasa aquí. Porque el doctor Marchetti, que viene del mundo cristiano, mira lo que dice de Pablo, y yo que vengo del mundo judío defiendo a Pablo, con lo cual esto parece como que los caminos están cruzados en nuestra cabeza. Página 46. ¿Cómo era Saulo de Tarso? Poseía una personalidad que oscilaba entre lo paranoide, lo depresivo y lo fantástico. Ahora, yo después de leer esto, sinceramente, una de las preguntas que yo te iba a hacer, doctor Marchetti, en la presentación, ¿cómo es posible que el cristianismo, si tú piensas que Saulo de Tarso era paranoide, depresivo y fantástico, cómo el cristianismo se expandió de este paranoide, depresivo y fantástico? Porque tú eres cristiano, con lo cual no sé si te estás poniendo fuego a tu propia olla con lo que has puesto aquí. Pero bueno, es tu responsabilidad hablar así de Pablo. Si quieres, nos puedes explicar, si quieres, no nos explicas nada. A mí me pareció como muy curioso. Después sigues con Pablo, pero de manera bastante moderada, con lo cual ya dejé a Pablo tranquilo. El universo, en la página 55, y esto me llamó mucho la atención, el universo es en su totalidad coherente. Aquí empiezas con algo que enfrenta la cábala con la física en un punto, por lo menos con la física clásica actual. No sé si la va a enfrentar con la cuántica, pero sí con la clásica actual. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que la física clásica habla de lo que es la entropía, el caos en el universo. Y aquí tú estás planteando algo que yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteo, y es el universo es en su totalidad coherente. Esta coherencia tiene que ver con ondas luminosas de energía que poseen diferencias constantes de frecuencia. En un estado de coherencia, las relaciones entre frecuencias permanecen constantes y los procesos y ritmos se encuentran armonizados. Pero el tipo de coherencia que está apareciendo en diversas ramas de la ciencia empírica es mucho más compleja. Indica una conexión casi instantánea entre las partes o elementos de un ente, ya sea un átomo, un virus, una célula, una persona o una galaxia. Este tipo de coherencia aparece en campos tan diversos como la física cuántica, la biología, la cosmología, la investigación del cerebro y la conciencia. Y aquí entramos en un tema que me parece sumamente interesante porque Atzilut, el universo de Atzilut, es un universo de coherencia, de equilibrio coherente, que se enfrenta claramente con la cuestión de la entropía. Entonces, claro, o estamos viendo otra cosa o los físicos clásicos están viendo otra cosa, porque ellos hablan de entropía como un universo que no se puede llegar a comprender por qué tiene las leyes que tiene y cómo opera, digamos, es una desorganización. Y tú lo que estás diciendo aquí que no es una desorganización, de que hay coherencia interna en las leyes del universo, cosa que yo estoy completamente de acuerdo. Y en el punto, y en la página 93, dices algo que me parece que abres un campo de investigación muy, muy interesante, porque dices, cada vez que me refiero a mística biológica, y me parece que tú eres el fundador de esta rama del conocimiento sin darte cuenta,
Cada vez que me refiera, que me refiera a mística biológica, me estoy refiriendo al mundo de Asia y de manera más específica a la Sefirá de Malhut. Este exégesis no aborda la dimensión cosmogónica, salvo cuando haya necesidad referencial de hacerlo. Veamos ahora las funciones de cada una de estas dimensiones de la conciencia. Luego entras en el árbol de la vida, como ya sabemos, pero hablas de mística biológica. Cosa que, si lo puedes apuntar por ahí, me parece muy interesante que nos expliques a qué llamas mística biológica en este sentido. Yo sospecho a qué llamas mística biológica, pero preferiría que tú lo... Hay una intuición muy grande entre las páginas 96 y 97, una intuición entre la sustancia de la adenina y de Adonai, que me encantaría si puedes explayarte sobre ella para aquellos que no conocemos esta relación, porque indudablemente para mí es una relación revelada por ti, es una revelación de tus investigaciones. Entonces me encantaría si puedes explicar la relación entre la sustancia de la adenina con el nombre Adonai. Y en la página 125 planteas qué es la enfermedad. Y dices, es el quebrantamiento de la identidad. Pero claro, ¿cuál es la identidad? Porque nosotros tenemos una identidad desequilibrada y quebrantada en el Ruach. Entiendo que tú estás hablando de la Neyamá, porque la Neyamá es la que estaría como quebrada y tiene que ser arreglada. El Ruach está quebrado, pero está quebrado como por definición. Claro, el quebrantamiento aquí que tú planteas, un poco la confusión que puede venir del quebrantamiento, es no una identidad quebrantada ante, sino que está quebrantada. Es decir, no está quebrantada simplemente por las situaciones de la encarnación en que existimos, porque para la cabra viene quebrantada. Entonces, habría que analizar esa llegada del alma quebrantada y de su reparación a modo de tikkun. Y finalmente, prácticamente luego todo el libro, que me parece sumamente interesante, aparecen una serie de visiones de la realidad que me parecen sumamente interesantes porque yo no las vi tan bien clasificadas. ¿Eh? Prácticamente estamos hablando de las últimas 150 páginas de la obra, casi hasta el final, donde planteas la clasificación, la lúcida, la visión del budismo, la teológica, la visión de San Agustín, la poética, la de Milton y Borges, la desesperada, la de Kierkegaard, la pesimista de Schopenhauer, la absurda de Camus, la materialista de Marx, la cristiana de Pablo de Tarso, la racional de Leibniz, la pragmática de James, la mística de Eckhart y la sensible de Berkeley. A mí me impresionó lo bien fundamentadas que están cada una de estas visiones y te soy sincero, me interesó mucho la diferencia entre la teológica de San Agustín y la cristiana de San Pablo, porque tú las ves diferentes. Y esto es muy interesante porque mucha gente las ve diferentes. Entonces, el agustinismo parece ser que está teniendo otra visión bastante diferente de Pablo de Tarso y parece ser que es San Agustín realmente el que tiene la visión católica más que la mesiánica de Pablo de Tarso. Eso me interesó mucho porque, bueno, me interesa el tema, ¿no? A Leibniz lo pusiste como racional, me quedan ciertas dudas, porque Leibniz es más integral, también tiene el conocimiento intuitivo. Entonces, bueno, yo dije, bueno, porque la visión racional en general nosotros la asociamos a Descartes, no a Leibniz. Pero bueno, será el racionalismo monista. Debe haber como dos percepciones ahí, ¿no? El racionalismo monista de Leibniz y el racionalismo dualista de Ujú. Descartes. Pero bueno, tú la clasificas como racional, pero quizás probablemente habría que dividirla entre racional monista y racional dualista. Pero de todas maneras, igualmente me parece muy bien. A mí me llama mucho la atención, yo tengo que felicitarte muchas veces, muchas felicitaciones, porque estás haciendo primero un trabajo muy interesante ya hace años, así que este no es tu primer libro, este es tu tercer libro en esta línea
de la biología mística, que ya nos dirás Cuarto. el cuarto. Claro, yo estoy hablando de la trilogía Ah, primera, no del primer libro. Y a mí, y con esto quiero terminar, que es así como tú terminas, en la página 281, me gustó mucho el final de esta obra, tu esperanza de esta obra, y dices, muchas veces me pregunté mientras escribía este libro si tenía algún sentido hacerlo. Con sinceridad creo hoy, más que nunca, que tenemos la necesidad de volver a nuestros antiguos sabios, aquellos que no compraban ni vendían ilusiones, sino solamente proporcionaban conocimiento. Volviendo a ellos podremos cambiar nuestra manera de percibir el mundo y si logramos esto podremos en cierta medida cambiarlo. No vendrá ningún Mesías a ayudarnos y si entendemos que la era mesiánica no es un estado temporal ni espacial de felicidad en el jardín del Edén, sino un nuevo estado de conciencia, tal vez logremos el milagro de vivir en un mundo mejor. así es. Francisco Marchetti Martinangeli. Martín Mu- Angeli. Muchísimas felicidades. Una obra increíble para leerla varias veces, para hacer un análisis de muchísima cantidad de puntos. Ya me quedé corto. Esto es una síntesis simplemente para la presentación de la obra, pero quiero realmente darte mis más sinceras felicitaciones por todo el trabajo que estás realizando, por todo el camino que estás abriendo. Para mí es un honor tenerte en la escuela, ser tu amigo y que Dios me haya dado el privilegio de pertenecer a esta generación para verte. Muchas gracias, Mario. Eh, Te agradezco inmensamente y quiero decirte que has hecho una interpretación, yo diría, casi paralela a lo que yo pensaba en el momento que estaba escribiendo este libro. Este libro surge tal vez en los principios como idea, ¿no es cierto? Toda creación surge como una idea primero, ¿no? Está una idea ahí confusa o no definida y, y después se va a plasmar después de un tiempo, ¿no? Yo generalmente el otro día comentaba con Nacho Neumann que a mí me pasa algunas cosas a veces de despertarme a cierta hora de la madrugada donde me llega información, ¿no? Algún tipo de información. Y ahí entro en bucle y no me puedo dormir, ¿no? Y al otro día escribo. Y este libro surgió después de haber leído algo que que no tenía nada que ver con el libro, sino que era un hecho histórico donde no recuerdo, pero estaba leyendo algo así como que a fines, no, mejor dicho, sí, a principios del siglo XX, en el 1900, Europa estaba atravesando una gran crisis cultural, espiritual y científica. Y estaba cruzando esta gran crisis como causa, como consecuencia de la primer gran guerra mundial. La primer gran guerra mundial en aquel momento produjo un, un vacío, yo diría de certeza, un vacío de seguridad en todo el ambiente de Europa. Y el ser humano vio que los sistemas filosóficos de ese momento, los sistemas culturales, sociales y políticos no le daban respuesta a esta situación de sufrimiento, yo diría, humano, porque hubo un gran sufrimiento después de la Primera Guerra Mundial, como lo hubo también un gran sufrimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, en ese tiempo, surge un joven filósofo alemán, profesor desde muy temprana edad, que se llama Martin Heidegger.
Y Martín Heidegger se cuestionó algo, si valía la pena preguntarse por el ser. En un momento que toda la filosofía occidental lo único que hacía era hablar del ente, de la cosa, del hombre, del individuo y de lo material. Y él se cuestionó si valía la pena preguntarse por el ser. Y se lanzó a un gran proyecto que terminó socavando toda la base filosófica hasta ese momento occidental, porque hay un antes y un después de Heidegger. Y Heidegger dice, ¿qué es el ente? ¿Y qué es el ser? Y define al ser con una palabra que para mí es fundamental. El ser es lo trascendental. ¿Y qué es lo trascendental? Lo trascendental para la Cábala no es otra cosa que Bereshit o Ein Sof, el principio. Entonces, a partir de ese momento, surge un nuevo pensamiento sobre el ser, y el ser es estudiado en la Cábala. La ontología de Martin Heidegger no es otra cosa que el estudio del ser. Y la Cábala, ¿qué hace? Estudia el ser por encima del ente. Ahora bien, llegamos a un tema muy interesante que es el siglo XXI. Él se lo pregunta en el siglo XX, se hace esta pregunta. Y esta pregunta debemos hacerla nuevamente nosotros en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque estamos pensando más el ente que el ser en este siglo. Es decir, no hemos salido del bucle del siglo XX. Seguimos, a pesar de un cambio, de un antes y un después, seguimos insistiendo en el ente. Y esto tiene una explicación. Quiero hacerte una pequeña aclaración para el público Sí, que nos escucha. sí, A mí me gustaría aconsejar una obra. Yo la tengo en mi biblioteca, ahora realmente no sé dónde la tengo. No sabías que ibas a citar a Heidegger. La obra es de Michael Chigel, se escribe sí, C-H-I, creo que yo te la había sí, recomendado. lo tengo. Es Chigel, Cábala, el pensamiento de Heidegger a la luz del humanismo hebreo. Es de un, Excelente libro. es de un doctor canadiense de origen judío, ortodoxo, creo que Sí, inclusive es sí, este sí, hombre, sí, es es ortodoxo, ortodoxo. porque lamentablemente Heidegger siempre tuvo la mala fama después de como pertenecer o simpatizar al nazismo, pero bueno, Sí, yo creo que eran las. eso se puede discutir. Esto se puede discutir porque quien no se afiliaba lo mataban, así que no Sí, sé sí, si sí, sí, le quedó alternativa. Pero más allá de esto, indudablemente hay una influencia de la Cábala en Heidegger. sí, Hay, señor. hay una simetría entre el pensamiento idealista que tú logras unificar aquí. Y me parece muy bien que hayas traído a Heidegger porque creo que hay que rehabilitarlo para el judaísmo. Muy bien, Mario. Y fíjate tú una cosa, que Heidegger tenía una base de conocimiento oriental, porque él había estudiado mucho del budismo. Mm. Por lo tanto, había algo de metafísica en su filosofía. Y si tú lees Ser y Tiempo de Heidegger, vas a ver que es metafísica más que filosofía el planteamiento que hace él. Pero bien, volvamos de nuevo, llegamos al siglo XXI y parece que nos hemos olvidado de este filósofo, ¿no es cierto? O lo ocultamos por algo que tú acabas de decir, que hay un estigma nacional socialista porque se lo consideraba el filósofo del nazismo. Yo hago un paréntesis aquí porque esto daría para un análisis Y además bastante. sabemos que la amante judía fue la filósofa Hannah Arendt, ¿no? Sí, señor, Hannah sí, Arendt señor. fue amante de Heidegger
durante muchísima cantidad de años. Y, Así que bueno, y sus íntimos amigos fueron judíos y él por tiene eso no una sé cómo confesión. llegamos, no sé cómo llegamos a esto, pero lo que sí queda claro Sí, es que la sí, sí. filosofía idealista de Heidegger y la Cábala tienen una cantidad Mu- de puntos en común muy grandes. Me alegro de que estemos plenamente de acuerdo, Estoy de Mario. acuerdo. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XX también apareció un personaje por ahí, Jacques Attali, que era el asesor de Mitterrand. Mitterrand decía, yo lo tengo a Attali porque todos los días me tira tres, cuatro ideas y con una sola yo sigo siendo presidente, no sé hasta cuándo, ¿no? Y Attali definió en aquel momento la situación mundial como un nuevo orden, y dijo, nuevo orden caníbal. Y parece que llegamos al siglo XXI y seguimos empecinados en no querer cambiar y asumimos el orden caníbal ya definido por Attali, que yo diría en el último caso, ¿qué es el orden caníbal? El orden caníbal tiene un fundamento muy simple. El consumismo por el consumismo en sí mismo, alejándose permanentemente del ser y adquiriendo el ente como algo de una profunda idolatría. Ahora bien, el ente no es bueno ni es malo, es la cosa, somos los seres humanos, es la mesa, el televisor, el teléfono que necesitamos, por lo cual puede ser útil o puede ser inútil el ente. Pero aquí tenemos un problema, que la mayoría de la gente consume lo inútil y no lo útil. ¿Por qué? Porque hay una explicación muy simple. Yo consumo lo inútil porque me produce una pseudo ilusión de ser feliz. Tengo un coche que lo compré hace 2 años y lo cambio mañana y soy tan feliz porque cambié el coche. Está bien que el coche me da una utilidad, pero a veces lo que compro es tan inútil, pero me hace feliz, ¿no? Ahora bien, cuando yo compro algo útil se me complica la vida. No tengo felicidad. ¿Por qué? Y claro, yo me voy a la casa del libro, entro a mirar las bibliotecas, es terrible, me tengo que pasar hora a ver dónde encuentro el libro de Mario Sabán, porque apenas entré dije, sesión Cábala, y me dice, ahí está el de Mario Sabán. No, le digo, mire, déjelo a Mario Sabán tranquilo que lo conozco. Así me dijo la vendedora. Ahí está el libro de Mario Sabán. Le digo, Bueno, yo buena quiero ver. vendedora, tuviste buena vendedora. Le dije, mire, discúlpeme, yo lo conozco a Mario, pero además de Mario, quiero comprar otro libro, le Mal, dije. mal autor, pero buena vendedora. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, hay que comprar el libro, si es un libro de estudio hay que estudiar, y eso lleva trabajo, sacrificio. O si compro una novela, tengo que buscar a ver qué novela voy a comprar porque yo quiero que me produzca un efecto agradable, tengo que leerla después, tengo que buscarme tiempo, y todo eso no me produce felicidad. En el momento no me produce felicidad, me la va a producir más adelante, que eso sí va a ser una felicidad consolidada, diría yo. No cuando compro algo inútil, un ente inútil, que lo que me produce es una pseudo, mentirosa felicidad instantánea que se borra y desaparece enseguida, como cualquier cosa material. Pero esto es la base fundacional del sistema capitalista, es decir, sin consumismo no podría existir un capitalismo. El capitalismo necesita del consumismo. Ahora Por lo fíjate qué curioso, ¿no? Porque el materialismo marxista, de alguna manera, los dejó sin materia. Y el exacto, materialismo capitalista lo sobreabundó. Es decir, exacto, tenemos las dos clipot. sí, En el sistema comunista no hay materia, porque la gente básicamente se muere de hambre, ¿no? En Cuba, en Corea del Norte. sí, Y en el sistema capitalismo una sobra, sobreabundancia de materia, lo cual implica que estamos en dos clipot en los dos sistemas. Claro sí, que señor. quien no tiene para vivir ya prefiere estar en el sistema capitalista Mm. para vivir. Después viene la sobreabundancia, ¿no? Así es. Y fíjate entonces que a partir de todas estas cosas que fueron dando vuelta en mi mente durante un tiempo,
dije, ¿por qué no? ¿Por qué no unir la cábala a la ontología de Heidegger? Y establecer en este libro la necesidad de volver a pensar el ser. Y tú dijiste una cosa muy importante a la cual yo uní inmediatamente. ¿Qué es pensar el ser? Pensar el ser es pensar lo trascendente. ¿Y qué es lo trascendente? Pensar la conciencia a priori. ¿Qué quiero decir yo con conciencia a priori aquí? Lo que estoy diciendo es que hay una conciencia trascendente y esa conciencia trascendente está en Bereshit, en el principio de todo, o está en Ein Sof, en la energía infinita creadora. Bueno, cuando en el Simsum Bet, Luria habla de que el Dat recompone la realidad, Dat es conciencia cosmogónica. Si Así es. tú cambias el nombre de Dat por conciencia a priori, estás diciendo de que el universo tiene conciencia a priori. Sí, señor. No tuvo una conciencia en el Simsum Aleph de desestabilización, porque se desestabilizó, se desequilibró y se recuperó, hizo teshuvá y empezó a funcionar de alguna manera de modo de un equilibrio oscilatorio, para llamarlo de alguna manera, porque no es un equilibrio de punto muerto, como ya sabemos. Así que Así es. conciencia a priori para nosotros en la Cábala es Daten Atzilut. Esto es así de simple. Si lo tenemos que traducir a términos de la Cábala. Fíjate qué importante es esto, porque se pega a otra cosa, que ahora la estamos demostrando científicamente, que la conciencia no está en la materia cerebral. Si yo estoy diciendo que la conciencia le pertenece a Bereshit, por lo cual estoy diciendo que Bereshit no jugó los dados como decía Einstein, Dios no juega los dados, Dios no juega los dados, No, Dios sino, no juega los dados, ¿sabes por qué? Porque los hace. claro, claro, Dios hace claro, los dados, no juega los claro, dados. exactamente. O lo otro que decía, la barbaridad que llegó a decir Nietzsche, de decir, Dios ha muerto. No, el que ha muerto es Nietzsche. Dios sigue creando, ¿no? Bueno, pero son cosas de locura de los filósofos que, bueno, hay que perdonarles porque también tienen cosas buenas. Pero a veces hay que ser crítico con los filósofos, con estos Popper de la gran filosofía en la cúpula de cristal, ¿no? Bueno, Hay que romper. por ese motivo, Cordovero va a decir, nosotros, los cabalistas, nos subimos a hombros de los filósofos. Por eso los filósofos no pueden ver lo que nosotros vemos. Claro, exactamente, muy bueno. Bien, entonces decíamos que esta conciencia a priori o la conciencia creadora, eh, yo la defino entonces como un epifenómeno de la energía. La conciencia pasa a ser un epifenómeno de la energía. Y fíjate tú una cosa, que en las percepciones extrasensoriales, en los estados alterados perceptivos o en las experiencias cercanas a la muerte, ya científicamente los científicos se han sacado la venda, se han quitado los prejuicios, han salido al campo desnudos diciendo, tengo que ceder ante la evidencia de que la conciencia no está en el cerebro. Una vez yo le dije a los alumnos, señores, que estaba explicando las neuronas del cerebro, ¿no? En la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Y le digo, le hablaba de las neuronas, que tenían unas prolongaciones, que se unían con otras neuronas. Y les digo, ¿sabe lo que está pasando en estos momentos? Cuando yo les hablo de las neuronas. Bueno, hubo varias respuestas y en conclusión le dije, no, lo que está ocurriendo en estos momentos es que la neurona se está estudiando a sí misma, está adquiriendo conciencia y conocimiento. Es decir, que el cerebro, para aquellos que suponen que está la conciencia, que está el ser consciente, no.
Lo que está en el cerebro es un receptáculo de información, donde ingresa información, se procesa información y sale la información. Por lo tanto, podemos decir entonces de que la conciencia es la conciencia del ser creador, de lo trascendente, como tú decías, o la conciencia a priori. Pero ¿cómo se expresa esta conciencia? Todavía, por ahí tú también largabas esa pregunta sobre el tema de la coherencia, ¿no? La conciencia tiene dos formas de anunciarse. Una que podríamos definirla como un campo electromagnético coherente de información consciente. La conciencia se puede, si lo queremos llevar a la física cuántica, como un campo electromagnético, es decir, campo de información. Y si lo queremos llevar a un terreno conceptual, la conciencia sería como un concepto de intencionalidad. ¿Pero de intencionalidad de qué? De crear al ente. ¿De crear al ente para qué? Para que yo pueda manifestarme en el ente. En ¿Para qué? definitiva, en definitiva, lo que estás diciendo es que como materia somos disfraces de la conciencia, Sí, señor. que es lo que los cabalistas dicen que son los niveles del alma vestimentas de la conciencia. Es decir, cada una va revistiendo a la otra. Nefesh reviste a Ruach, Ruach reviste a Neyamá, Neyamá reviste Hayá, y al final revestimos una parte de la conciencia divina. Es decir, Así es. de alguna manera la Ein Sof se viste en nosotros, Exacto. y va adoptando diversas formas y nos va Claro. cambiando de forma porque necesita revelar un cierto tipo de identidad. En definitiva, en un plano no hay subjetividad, en ese No. plano, Claro. Lo que desde la pasa, matriz. claro, lo que pasa si asumimos que la conciencia llega a nosotros como un estado de información, como un pack de energía con información específica, como ya tendría que entrar en el tema del libro biológico, que es el genoma, que son packs de información, necesita un recipiente para asumirse como consciente. ¿Y qué hace en este recipiente la conciencia? Lo impregna. Hay una impregnación del Ein Sof en todos los entes. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, el otro día lo hablaba con mi hijo Augusto. Tomo un vaso, introduzco en ese vaso un líquido colorante, supongamos verde, vacío el vaso y lo que me queda por dentro es el color verde, no por fuera, sino por dentro. La Esa regimó, impregnación del ente es la conciencia. la regimó, el regimó. Sí, señor, el régimen. La conciencia impregna la biología. La conciencia impregna todos los entes biológicos, desde los átomos que van a formar las moléculas hasta las moléculas que van a formar a las células. Por eso, la biología es, yo diría, la expresión máxima del creador, de Bereshit. Toda la biología está impregnada de ser. Estamos diciendo, en cierto modo, Francisco, que la información que cada uno de nosotros está recibiendo como antena presiona para modificar nuestra forma. Es decir, para que se revele Sí, más información, para que sí, las conciencias se expandan en el CLI, sí, ¿no? Para que DAT se expanda en el CLI, para que la conciencia se expanda en el CLI, sí, el OR que entra en el CLI le está sí, diciendo al CLI, sí, modifícate sí, porque quiero señor. entrar. Sí, señor. Con lo cual, la biología es consecuencia de la información cosmogónica anterior. Totalmente, totalmente. Y fíjate tú una cosa, ¿cómo llega esta información? Tiene que llegar encriptada, porque no puede el creador mandar información si no está contenido. Entonces llega en pack de información. ¿Y dónde están estos packs de información?
están en unos elementos dentro del núcleo de la célula que se llama cromosoma. Pero dentro del cromosoma todavía hay unos lugares que se llaman locus, donde ahí están las palabras. Y las palabras se unen y forman un mensaje ya o una frase. Esa es la información que está dentro del núcleo de la célula, que es el EINSOF, que ha bajado como información y le dice a la célula, tú tienes que hacer esto, baja información específica. ¿Y cómo la baja? La información que está encriptada en el núcleo de la célula tiene que salir de ese núcleo Se y tiene que desencriptar. se tiene que desencriptar. Pero como tiene una membrana, ha sido tan inteligente el creador que le ha creado unos poros a la membrana. Entonces le dice, yo no puedo salir, porque yo soy el creador. Tienes que salir tú, un mensajero. Tienes que salir tú y decirle a todos estos orgánulos que están aquí alrededor mío lo que tienen que hacer. Entonces el ADN, que está estructurado bien como creador, manda una fibra, se desenrolla un poco y dice, ve tú como mensajero, y manda un ARN mensajero. ¿Y dónde lo manda? Lo manda dentro de una estructura de la célula, bueno, no daría el nombre, pero lo voy a dar. Se No, llama pero de todas maneras estás hablando muy interesante por la porosidad de la que Sí, estás hablando, que es de sí, donde sale la información. Es lo que nosotros analizamos en la Cábala como la simetría del universo. Porque si no tiene porosidad, ¿cómo se va a producir una autocontracción para otro claro, nivel más denso? claro, Tiene claro, que bajar, tiene que bajar, pero es claro. curioso porque encripta y desencripta en forma permanente. Tú no sabes, porque cuando desencripta, algo tiene que encriptar otra vez. Fíjate qué interesante, a eso voy. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Le manda la información, pero tiene que ir un clic, de nuevo, que se llama ribosoma. Y esta es una fábrica de ensamble. Aquí se ensamblan las piezas una con otra. Entonces la información que viene le dice, ensámblame esta pieza con esta y con esta porque quiero una proteína X. Muy bien. Pero para hacer todo esto en esta fábrica hay otra al lado que le da energía, una central nuclear que le está dando energía. Pues si no, no puede Si trabajar. no, no puede trabajar. Bueno, llegamos a que la pobre fábrica esta logró tener la información, fabricó el producto y ahora ¿qué hacemos? Tiene que salir de la célula, pero la célula está con una membrana. Y otra vez, ¿por dónde salgo? Por los poros de la membrana. ¿Y dónde va? Ahí apenas llega, es captada por la edad, por la sangre, para ser distribuida. Por eso llegamos a una conclusión, que toda membrana o todo límite dentro de la estructura del universo no es tal. Tiene siempre una porosidad que lo conecta Total, con el exterior, total, porque si no, no tendría influencia de contexto. total, El contexto total. se tiene que comunicar con cualquier ente limitado a través de una forma de porosidad, llamémosle asimetría en temas de Kabbalah, llamemos porosidad en tema biológico, pero estamos hablando de una interrelación de algo que parece cerrado con algo que está abierto. Esto me hace recordar a la ortodoxia judía, que por una parte es cerrada, como toda ortodoxia, pero por Sí, otra parte tienen móviles que pueden sí, recibir toda la información del sí, mundo. sí, sí, Entonces, claro, pueden ser muy cerrados, pero ahí tienen sí, posibilidad de ver lo que quieran. exacto. Entonces, es como que los seres humanos, antinatura, creamos sistemas cerrados, pero que siempre son porosos en el campo de la naturaleza. Así es, así es, No se puede no ser poroso. así es, totalmente. Ahora fíjate tú una cosa. Tú hablabas de la coherencia. Esta información tiene que ser coherente, Mario, porque si no es coherente, el sistema falla. Pero ¿qué ocurre a veces? Que en esta coherencia se infiltran algunas frecuencias que no se corresponden con el campo de coherencia. Satán, Ahí se produce el desequilibrio. Satán. Ahí se produce el desequilibrio.
algunos elementos que rompen la coherencia del sistema. Sí, señor. Aquí tenemos un problema. Aquí Bueno, un tenemos un problema bastante interesante, ¿no? Sí, Porque sí, es sí. una especie de boicot por dentro, Sí, ¿eh? señor. Que es Sí, señor. ese que te está desafiando por dentro, Un auto boicot. un autoboicot del propio sistema que, bueno, que por la limitación o por la imperfección o por lo que lo quieras llamar, o por, siguiendo las enseñanzas de la Cábala, y yo estoy de acuerdo con esto, por el propio diseño del sistema, Satán tiene que operar. Es decir, Así que es. el que desvía también. Podemos estar nosotros dos acá, no una hora. Fíjate, Decirle a toda la gente que está con nosotros que hoy es el cumpleaños del señor Francisco Marchetti, porque hay mucha gente que entró luego de que dijimos que era tu cumpleaños, por si quieren realizar las felicitaciones. Pero yo, si a ti te parece bien, abriría las preguntas, porque me parece que puede haber mucha gente del público interesada en preguntar. Por lo tanto, Daniela, si estás ahí, pueden abrir cámara los que quieran, no solamente los que no, los que pregunten. Podemos abrir cámara a todos los que levanten la mano. Perfecto. Mira, tengo una pregunta apuntada por mientras. Si la biología influye también en la conciencia, si el canal es en dos vías. bueno, yo creo que no. Y voy a explicar por qué. Yo diría lo siguiente. La conciencia no puede ser modificada porque estamos hablando que la conciencia está en Bereshit, en Ein Sof. Si yo digo que la conciencia está en la biología, estoy diciendo que la conciencia está en la materia. Y entonces hablaría como hablan algunos en una supraconciencia, cosa que yo no acepto la supraconciencia, como tampoco acepto la subconsciencia que trató de explicar Freud con este sistema La de pregunta, perdón que te interrumpa, Francisco, pero la pregunta de, claro, desde el punto de vista de la Cábala, esta nueva moda de hablar de la Sí, supraconciencia, sí, no le puedo encontrar relación muy con la bien, Cábala. ¿Qué llama supraconciencia? Porque en muy bien, realidad, muy bien. o está llamando al ser de siempre, filosóficamente hablando, la matriz de la Ein Sof, o estaría hablando de una conciencia intermedia entre el ser del infinito, lo que nosotros llamaríamos las raíces del alma en el nivel de Hayá, pero no logro nunca comprender este nuevo concepto que apareció dando vueltas por aquí, porque no lo puedo relacionar con ningún concepto dentro de la Cábala. Y me parece que en tu caso estás como contrario a este concepto. Comparto plenamente y soy totalmente, rechazo totalmente el concepto de supraconciencia. Y te lo voy a explicar por qué. ¿Por Porque qué? si yo aceptara el que hay una supraconciencia, estoy pensando que debajo de la supraconciencia hay otro nivel de conciencia intermedio que lo ubicaríamos en el cerebro. Cuando se está hablando de supraconciencia, el que habla de supraconciencia es porque todavía no ha aceptado definitivamente que la conciencia no está en el cerebro. Por lo tanto, yo no voy a hablar de supraconciencia, yo voy a hablar de una conciencia a priori que está en Ensof y en Bereshit. Parece ser que el que habla de supraconciencia habla de conciencia a priori dentro del universo, pero no de relación con el infinito. Exacto. Parecería que la diferencia, si uno se pone a pensar, es una conciencia en el ser del infinito que se traslada a la conciencia de esa supraconciencia. Parece ser que lo único que se puede acercar a esa supraconciencia es el análisis de Ruach HaKodesh. Es Sí, decir, lo podría único que ser, se puede acercar, pero no podría está ser. hablando del ser divino. Es decir, podríamos decir que el que hable de supraconciencia está hablando de una conciencia dentro del universo, pero no llega a la matriz del Dios. Totalmente de Sigue acuerdo. negando la divinidad. Totalmente de acuerdo, porque no la considera como un epifenómeno de la energía infinita. Claro, claro, no tiene la Y matriz del infinito. exacto. Entonces, porque le falta la cábala. Bueno, es posible, Claro, no el sé, ¿no? conocimiento, claro, El falta el conocimiento, conocimiento. le falta el conocimiento místico. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta, no podría decir que hay un ida y vuelta,
porque la biología no modifica la conciencia, pero la conciencia sí modifica la biología. Claro, estaríamos hablando de Darwin al revés. Darwin dice, sí, la biología modifica o las condiciones materiales modifican la conciencia y desde el idealismo monista que produce la Cábala es el espíritu es el que modifica la realidad. En la misma línea económica va a estar Sombart, también otro Sí, que quedó sí, fuera porque simpatizó sí, con el nazismo. sí, sí, sí. Pero de alguna manera la cábala va por ahí. El espíritu es el que domina la materia. Por eso Max Weber en sociología va a decir el espíritu del capitalismo. No va a hablar del capitalismo, va a Claro, hablar del espíritu. totalmente. Porque primero va a entender que el espíritu es a priori de la materia. Bueno, aquí Claro. tenemos a Javier Gironda, Víctor Cepeda, no sé si abrieron porque quieren participar. Javier Gironda. Buenas tardes, no sé dónde estamos, yo estoy en buenas tardes. Mario, ¿se me escucha? Sí, sí, diga, diga. Ok, ok, Mario, buenas tardes. Saludo al doctor Marchetti. Yo quería hacer una especie de pregunta. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo que el humano es un fenómeno electroquímico. Todos somos electroquímica. Y concuerdo plenamente con lo que sucede en la célula y es, creo, ahí donde está el ENSOF manejando todos los hilos de la vida. Pero yo me voy a que, pasando por el tema de la conciencia, hay un tema importante ya propio del humano que es el pensamiento. El pensamiento es el que en el fondo nos va dirigiendo a nosotros eh, eh, en el sentido de mayor o menor toma de conciencia. Entonces, este mayor o menor toma de conciencia es la que va, esta es mi pregunta, esta mayor toma de conciencia es la que influye, puede influir en todas las reacciones electroquímicas que se suceden en la célula, o sea, mi pensamiento. Satán, dijimos, está ahí adentro, pero en realidad el Satán lo estoy manejando yo porque yo me separo, ¿no es cierto? Mi pensamiento se separa. Entonces, ¿qué relación hay entre ese pensamiento y el fenómeno electroquímico que sucede en la célula? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Javier, si puede silenciarse mejor, porque ahí está, se silenció. Francisco. Si en definitiva, si entendí bien, si la conciencia puede modificar, ¿no es cierto?, el CLI biológico. Él está hablando del pensamiento, Francisco, ¿eh? Bueno, del Él pensamiento. está dividiendo el pensamiento de la conciencia. Bueno, yo diría que aquí entramos en un terreno que me voy a tener que meter en una letra hebrea, en la letra Hei. La letra Hei está formada por dos letras, ¿no? La Yud y la Dalet. Ahora bien, el, el trazo horizontal de la letra Hei representa el pensamiento. El trazo vertical representa el verbo, la palabra. Pero la Yud está separada de la Dalet. La Yud está separada y representa la acción. Quiere decir que el pensamiento siempre va unido a la palabra, pero no a la acción. Yo puedo pensar, escribir un libro, ponerle título, palabra a ese libro y nunca llevarlo a cabo. Pero fíjate tú que la letra Hei está dos veces en el tetragrama. Está en el tetragrama Yu, Hei, Ba, Hei. Por lo tanto, el pensamiento pertenece al creador, al Ein Sof. Y yo iría un poco más lejos y diría tal vez lo óntico, no lo óntico, lo ontológico, el ser del creador es el pensamiento. El pensamiento sería la sustancia de la conciencia del creador. No sé si me expliqué. Lo que pasa que me parece que aquí estamos hablando de pensamiento limitado y pensamiento ilimitado, y ahí hay un problema.
porque nosotros tenemos pensamiento bajo formas definidas, y el pensamiento ilimitado en el infinito es imposible de conceptualizar, porque Claro. Lo que pasa, ahí está el tema, tú te ¿no? Conciencia y refieres a pensamiento. estructural. Es que en el infinito todas las cualidades son infinitas. Por lo tanto, la Torá, el pensamiento, la conciencia, en el infinito todo es lo mismo, porque es Sí, infinito. El infinito absorbe todas las características, no se puede. Entonces, Javier, a mi modo de ver, lo que uno puede tener como problema, como trampa aquí, es establecer conceptos humanos y enviarlos hacia la Ein Sof como conceptos divididos. Es decir, ah, dividir pensamiento y conciencia, o dividir pensamiento y Torah, o dividir lo que sea en el Ein Sof, es un error nuestro conceptual de que en el mundo de las formas dividimos pensamiento, conciencia, la Torah, la Torah. claro. Es decir, en el infinito no hay división. No, por eso yo digo que el pensamiento yo no lo puedo desligar de la conciencia. A mi modo de ver. En el infinito no, a no ser que Javier esté hablando en niveles inferiores dentro del universo. En Hot, a nivel de Netzat, Hot, Dentro del universo de Briah. claro, Si habla del infinito, no podemos ahí tener ninguna característica. El infinito para mí se tiene que analizar como teología negativa, como en Maimónides. Es claro. todo lo que no podemos conceptualizar. Ahora bien, podríamos decir lo siguiente, que si nosotros asumimos también el pensamiento como un pack de conciencia de energía, y claro, sí, esto puede influir como información, porque la energía siempre es información y puede influir en la biología, es decir, influye directamente en la biología, porque si no llegara información no habría biología, no habría vida. Pero en el momento que un alimento cambia a la persona, le está cambiando energéticamente su biología, Claro. porque Bueno, tiene la información el alimento. Bueno, podemos seguir con esto. Tenemos a Víctor Cepeda, que está a la espera también, quiere hacer una pregunta. A ver, el señor Víctor, Tal? ¿Cómo están? Buenos días desde México. ¿cómo Doctor está Víctor? Marchetti, buen día. le mando las mañanas con mariachi desde aquí. Me siento muy afortunado de poder estar en este directo con ustedes dos. Los admiro mucho. Soy alumno de la escuela. Dijo el profesor Saban sobre el espíritu de, del que hablaba Max Weber, el espíritu del capitalismo. Y algo que a mí me parece tan interesante es cómo a través de sus estudios, doctor Marchetti, ha podido explicar tantas cosas de la biología. He venido siguiendo desde acá su proceso, pero me interesaría muchísimo su opinión sobre si la biología tiene conciencia, así como lo ha descrito. ¿Cuál sería su opinión sobre la sociedad, los entes sociales, las organizaciones sociales? ¿Tienen conciencia? Los países, las ciudades, los ayuntamientos. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar te agradezco tus palabras y te diré que la biología tiene conciencia y está demostrado. Por ejemplo, cuando un organismo interno se rebela contra el sistema reacciona y reacciona de forma consciente, específica y de manera dirigida. Y esto se ve claramente y lo vemos claramente en el sistema inmunológico de defensa biológica, es decir, cuando un sistema biológico como el nuestro es agredido, todo el complejo biológico se pone en marcha para atacar y defender al sistema por sobre todas las cosas. Para mí, el sistema de conciencia y de biológico es el sistema más solidario y justo que yo conozca, porque la conciencia a nivel social no es una conciencia solidaria. Yo no he visto ninguna comunidad ni ningún país que haya una unificación de conciencia para tomar una determinación ante un hecho que la pueda perjudicar a esa comunidad.
En cambio, el sistema biológico reacciona con solidaridad. Se unen todas las células, todos los sistemas, los órganos, se intercambian información para ver cómo pueden defenderse de esa situación. En este momento, en todos nosotros están ocurriendo reacciones dentro de nuestro organismo que nos están salvando la vida, nos están dando oportunidad de un tiempo más de vida. Yo me preguntaría, en este siglo que estamos viviendo, si podemos hablar de una conciencia humanística ante circunstancias tremendas como la que estamos viendo. Pero, Francisco, a mí me gusta la frase, me hiciste recordar a Borges, cuando dijo, los une más el espanto que el amor. Sí, Entonces, a las células las une mucho más el espanto que el amor. Cuando tuvimos el COVID, el mundo estaba todo unido, no había guerra porque estábamos todos encerrados. yo creo que no fue Hubiera sido mejor seguir encerrados, porque mientras estábamos encerrados no había guerras. Es claro. decir, el espanto nos unió a todos más que el amor. El Sí, amor parece que pero no nos une, el espanto sí. sí, Y en el sí, sistema biológico, una amenaza es un espanto. sí, sí, señor, es cierto, es verdad. Pero la célula se estaba preocupando por lo que pasaba en su interior, no por lo que pasaba afuera, porque a lo mejor el espanto de afuera fue generado para que nosotros estuviéramos adentro. Ok, bueno, no ¿Correcto? me quiero meter ahí porque Bueno, 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 no me quiero meter bueno, ahí, muy bien. pero Pero en definitiva, lo importante en definitiva, que la solidaridad que está. existe en la conciencia biológica no existe en el ser La humano, conciencia en las sociológica. comunidades. Entiendo, entiendo. Hasta que no tengamos otro espanto o un espanto en serio. Exacto, exacto. Perdón, no sé si pudiera intervenir, pero entonces, si desde el árbol de la vida, los árboles de la vida, hablamos de fractalidad y lo que nos explica el doctor Marchetti es esa fractalidad que se da a nivel molecular en la biología. No existe esa fractalidad en la sociedad. Ahí yo no puedo encajar esas piezas. Estoy de acuerdo sobre el problema que tenemos de no hay una solidaridad social, no a nivel como quisiéramos. No somos entonces entes fuera de toda esta lógica, o por qué no existe esa fractalidad en la organización social, en la humanidad. Bueno, Lo- sí, porque el sistema nos ha llevado a un individualismo. Prevalece lo individual por lo colectivo. En cambio, yo particularmente pienso que hay fractalidad, pero que está desequilibrada. claro. Y otra cosa, que es esto? Si en la sociedad prevalece, el sistema ha creado que prevalezca la individualidad por encima del sistema colectivo de solidaridad, cada uno no piensa ni ve en el otro en este momento. Por eso aquí estoy, tal vez vamos a chocar con Mario. Mario es más optimista, yo tengo un pensamiento más pesimista en este tema, que es el tikkun olam. Para que ocurra un tikkun olam en la sociedad, tendríamos que estar en un sistema tan solidario, tan extremadamente entrelazados en un sistema de solidaridad y de una unidad de pensamiento y de conciencia, que en estos momentos no se da, porque el sistema nos ha impuesto un sistema de individualidades, donde cada uno ve lo suyo y poco le importa del otro. Poco le Acá el importa. problema es qué nivel de desequilibrios tenemos cada uno de nosotros que lo proyectamos en lo social. Porque Claro, fíjate que tú cambias de sistema político o económico y los desequilibrios del ser humano continúan porque no están tratados individualmente. Es decir, al final la gran pregunta aquí ¿es el sistema el que corrompe al individuo o son los desequilibrios del individuo los que desequilibran al sistema? Bueno, pero esto da para otro libro, doctor sí, Marchetti. sí, esto da para otro libro, pero es muy, muy
muy interesante. Iba a decir algo, pero se me fue, ya lo diré. Estamos por fundar la mística sociológica, porque si ya usted fundó la mística biológica con Víctor Cepeda, Sí, esto es como, estamos, creo que lo decía Job, ¿no? Si el Estado es el culpable o la sociedad, quién es el que debe cambiar. Yo lo que creo, y agrego esto solo y nada más, creo que estamos desfasados en una cosa. Estamos en pleno siglo XXI donde la tecnología va a la velocidad de la luz y los sistemas políticos, institucionales y sociales van en carreta. Es así decir, es, así es. estamos en la Revolución Francesa en pleno siglo XXI, con Sí, instituciones sí, caducas. Por eso la gente está por delante de las instituciones y por delante de los gobiernos. Sí que hay fractalidad, claro que hay fractalidad en toda la naturaleza, pero a veces, bueno, el individualismo también es otro tema que habríamos que analizar. Bueno, sí, esto es para largo. Gracias, Víctor. No sé si hay, señora Sí, Daniela, alguna otra pregunta. tenemos una pregunta que estaba relacionada, decía Concepción. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre las enfermedades autoinmunes? ¿Pierde la conciencia en las células defensoras o se vuelven locas? ¿Qué pasa con ellas? muy buena pregunta. Algunos científicos y médicos han dicho, referente a lo que tú comentas, que el sistema inmunológico se vuelve loco. Se vuelve loco en dos circunstancias. Cuando hiperreacciona, por ejemplo, ante una situación de alergia, nos pica un mosquito y se nos hincha toda la cara, es una hiperreacción del sistema inmunológico, se volvió loco el sistema inmunológico y actúa de manera sobredimensionada, o puede ocurrir que el sistema inmunológico se vuelva loco y en vez de defender, ataque a sus correligionarias células cercanas. Es Es decir, decir, la segunda que se vuelve loco es una dictadura que mata a sus propias células. sí señor, Es decir, que el sistema también opera como dictadura. sí señor. Es Es decir, que decir, empieza a aquí perseguir a los disidentes. exacto. Aquí un poco ahora, entre paréntesis, por favor, párenme después. Había un filósofo argentino que desgraciadamente murió, un gran pensador, Feynman. eh, Feynman decía que el humanismo es lo que crean los hombres para defenderse de las tiranías y que las tiranías se creaban para someter al hombre, y eso también era el humanismo. Aquí pasa lo mismo en la biología, aquí pasa lo mismo. Uno tiraniza, en este caso, el sistema inmunológico que se vuelve contra el otro, lo está tiranizando, es decir, yo te voy a dominar y voy a hacer de ti lo que quiera. Y ahí se produce la enfermedad autoinmune que yo diría en estos momentos casi la gran mayoría de enfermedades son autoinmunes. Es increíble la cantidad que prolifera Sí, de autoinmunes. sí. E incluso se está analizando muchos tumores como posibilidad de reacciones antiinmunes. ¿Y cuál es la causa desencadenante? El entorno. El entorno convive con las células. Aquí tenemos una idea de que en nuestro interior están las células y por fuera está el universo. No, tenemos una piel porosa, como hablábamos hoy de los poros, por el cual hacemos intercambio con el cosmos. Yo en estos momentos estoy respirando del cosmos oxígeno y el oxígeno llega a mi sangre para darle vida a todas mis células. Pero entonces, Francisco, estamos diciendo que la célula no discrimina la información que entra, porque si hay información negativa, también entra y eso hace que la célula se vuelva loca, porque está recibiendo una información que, es decir, el problema de la célula es que no tiene un sistema de clasificación de la información que Muy entra. bien, es lo que hoy decíamos, que en el sistema de coherencia se filtra en el estado de coherencia ondas electromagnéticas de energía que es de distintas frecuencias que van a alterar fundamentalmente al campo de coherencia biológica.
Y Claro, la entonces cuestión, va a producir la distorsión y yo no entiendo la información. Y si tú me estás dando una información y yo no te entiendo, puedo actuar de cualquier manera, incluso reaccionar ante ti agrediéndote, porque tú me das una información que a mí me pone loco y que no te entiendo. Y claro, esto es lo que pero pasa en ahí el... entonces de alguna manera tendría que haber un trabajo de preservación porosa, de filtración en los poros para que entre la información, es decir, porque al final la cábala, cuando tú vas cambiando la percepción, lo que está haciendo en el fondo es darte la mejor alimentación posible a nivel energético para que no comas lo que es lo que te está haciendo daño en términos de energía. De alguna manera, la problema de la biohermenéutica, de que estamos interpretando mejor para que entre lo mejor a través de la porosidad. Nos Exacto. estamos defendiendo en el sistema no de la información de la célula, de la información de la porosidad de la célula para que la célula tenga la suficiente fuerza de clasificación de la información que le viene de fuera. Normalmente las células clasifican específicamente la Pero información. algo se les pasa. Claro, pero ¿cuándo se les pasa? Cuando la interrelación entre lo biológico y el cosmos se altera. Cuando se altera el campo electromagnético de frecuencia biológica y ingresan energías a través del sistema al sistema biológico, ahí se produce una alteración. Pero espera, que esto no quiero que se me vaya la idea. Suponte tú que está sometido a una situación permanente de estrés, pero permanente, no un estrés agudo. El estrés agudo es que aquí tiran una bomba y salimos todos corriendo, ¿eh? Bien, no. El estrés crónico, tienes un jefe que todos los días te machaca, porque llegaste tarde, porque esto, porque lo otro, porque hiciste mal el trabajo. Y llega un momento que esa energía va a interferir, esa energía negativa va a interferir en el campo de coherencia biológica. Hay que Y ver, hay que ver, perdón la interrupción, por qué motivo en algunos casos alguien tiene una gastritis y otro produce cáncer. Es decir, el CLI no reacciona en el desequilibrio a cada uno de los, es decir, a ese estrés continuo, todos estamos reaccionando diferente a ese estrés continuo. Quiere sí, decir que tenemos sefirots en nuestro interior energéticamente más débiles, sí, cuya porosidad está más dañada y entra por ahí una información que no tendría que entrar. Ese entra estrés entra al hígado o entra, o entra al al corazón. estómago. Fíjate el estrés crónico, la causa más importante entre los 40 y 60 años de edad, el infarto de miocardio. ¿Dónde pega? En Tíferet. En Tíferet. Entonces, es decir, el sistema autoinmune sería un sistema de defensa que actúa a dos niveles. En un sistema están los soldados que están recorriendo la sangre buscando los enemigos Que y ya están si no adentro, lo... que ya están adentro de la sangre. Claro, suponte, entra un enemigo cualquiera, una energía que no corresponde, el sistema está funcionando, circulando por el árbol de la vida, circulando por todos los canales. Muy bien, El DAT son los soldados que cuidan. exacto. Detectó al enemigo, lo ataca. Si no lo puede vencer y el enemigo atraviesa la barrera, ¿dónde va? A la célula. Y aquí está la segunda resistencia. La segunda resistencia son los ejércitos poderosos que tienen las células en su membrana para decirle, tú aquí no vas a entrar. Pero si la energía que ha entrado es tan poderosa, puede También vencer rompe la los segunda sistemas de defensa. resistencia. También rompe los sistemas de defensa celular. Sí, señor. Pero todo esto empieza cuando un tipo de energía se filtró adentro del sistema. Sin ninguna Porque duda. usted, Marchetti, ya habla de el enemigo que está dentro de la sangre o el enemigo que va a entrar y va a pelear con la célula. Pero la pregunta, me parece que aquí la reflexión sería cómo bloquear antes
Claro, ¿cómo no tener estrés? Renunciás al jefe y lo mandás a freír churras. Esto es lo que Pero, decimos, perdón, esto sí, perdón, enseguida, Mario. esto es lo que decimos siempre los médicos. Por favor, eviten el estrés. No se ocupe. ¿Por qué usted se está preocupando si mañana va a llover y tiene que ir a comprar al mercado? Si mañana a lo mejor hay sol. Entonces, la preocupación es una energía absolutamente negativa, como lo es el miedo. Tener miedo a algo que no se sabe si va a ocurrir. Yo viajo la semana que viene, le tengo miedo al avión. ¿Pero qué he hecho? Me borro de la cabeza totalmente ese miedo, porque a mí no me favorece esa energía de pensar que me voy a subir al avión y lo que puede subir, lo que puede pasar allá arriba. Entonces, el miedo es una energía negativa. Bueno, al final, ¿qué hacemos en la cábala, Francisco? Lo que Claro, hacemos en la cábala es todo momento bloquear las energías negativas, muy que bien. son pensamientos que están entrando como Muy enemigos bien, dentro del muy sistema. bien. Tú haces meditación, relajación, estudio, te abstraes de todas estas cosas que te pueden mentalmente afectar y tú no vas a tener casi seguro ninguna enfermedad autoinmune, porque tu mente está serena, tu energía es positiva y el sistema biológico está coherente, no está desequilibrado. Quería Javier Gironda. Sí, sí, perdón que interrumpa, la conversación estaba preciosa, pero a eso me refería con el pensamiento. Parecería que hay dos factores, uno externo, que podría ser el estrés constante que afecta, pero hay otro interno que acabas de decirlo tú también, ¿no? El pensamiento. O sea, a veces rumiamos en un pensamiento negativo, y no nos estamos dando cuenta que ese pensamiento es pura energía, y esa energía, por supuesto que va a afectar a la célula. Y ahí es donde se empiezan a generar las enfermedades. Eso me refería del pensamiento, cómo actúa. Y el pensamiento es algo que es a nosotros a los que nos corresponde cambiarlo. Entonces es una actividad nuestra, exclusivamente nuestra. El exterior puede ser lo que quieran, pero lo mío, y eso es lo peor, a veces lo nuestro es lo que a nosotros mismos nos está atacando. Eso quería decir. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y te voy a dar un ejemplo muy interesante que nosotros, llevo más de 50 años de médico, imagínate si habré visto casos así y hacía cirugía de alta complejidad, de trasplante y cardiovascular. Y a veces venía el enfermo y me decía, doctor, tengo miedo. Y yo le preguntaba, ¿miedo de qué? De operarme. Si no era urgente la operación, era una operación programada, yo la difería. ¿Y sabes por qué? Porque el pensamiento de esa persona no era positivo, iba con miedo y seguro que la intervención quirúrgica se iba a complicar, se iba a complicar. Y nos ha pasado en casos de pacientes que con pensamientos negativos antes y con mucho miedo, que teníamos que sí o sí intervenirlo, indudablemente se nos complicaba el posoperatorio. Así que la mente es tremendamente influyente en el sistema biológico. En Estados Unidos se hizo un experimento muy interesante con pacientes con tumores, con cáncer. Por supuesto que se eligieron muy especialmente a estos pacientes, se les enseñó lo que era la biología, se les enseñó cómo estaban formadas las células, se les enseñó qué eran los átomos, cómo se formaban las moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de un tiempo de preparación, tomaron una serie de pacientes con tumores incipientes, tumores no muy avanzados, ni muy aumentados de tamaño, sino en estados iniciales, y le dijeron, a partir de ahora usted va a meditar, va a pensar que su cerebro emite átomos, emite energía y las va a dirigir directamente a las células tumorales. ¿Sabe lo que ocurrió? Los tumores se reducían de tamaño.
esto creo que contesto un poco a tu inquietud del pensamiento. Impresionante, impresionante. No sé, Daniela, si hay más preguntas. Ya pasó 1 hora y 20. Yo ya cerraría esta presentación, que en general siempre es de 1 hora, pero nos hemos alargado mucho. Querido Francisco, desearte lo mejor. Muy feliz cumpleaños. Gracias, Mario. Felicidades por esta obra. No sé si tenés la obra porque siempre nos sacan fotos de la escuela. ¿La tenés a mano o no te llegó Sí, todavía? pedí con temor que me mandaran dos, nada más porque Ok, me empezaron a decir, bueno, si la señora, si la señora Daniela puede sacarnos una foto, no sé si anda por ahí, para Y que aquí estoy. esto quede archivado y se pueda luego publicar. Sí, Ahí ya está queda. sacada. Muy bien. Bueno, te, te con- felicidades por la obra y ya sé, porque esto es un problema, quien empieza a escribir no para de escribir, sé que estás escribiendo una investigación sobre Borges, ¿o no? sí, los espejos cabalísticos en la obra de Jorge Uy, Luis uy, Borges. uy, bueno, que tengamos el honor de poder hacer la Yo presentación. creo que irá pronto, porque ya está terminado, Uy, a revisión y a censura editorial. estás increíble, Francisco. Bueno, Felicidades, Shabbat Shalom a todos, que la paz gracias. reine en este mundo finalmente, a pesar de los políticos que tenemos. Un Sí. abrazo grande y Shalom. Un abrazo para todos. Gracias por haber estado ahí, ¿eh? Gracias, Igualmente, Mario. felicidades, Francisco, felicidades. Gracias, gracias.